Job, capítulo 32, versos del 1 al 22. Eliú justifica su derecho de contestar a Job. Cesaron estos tres varones de responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos. Entonces Eliú, hijo de Baraquel, Busita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Asimismo se encendió en ira contra sus tres amigos, porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. Y Eliú había esperado a Job en la disputa, porque los otros eran más viejos que él. Pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos tres varones, se encendió en ira. Y respondiendo Eliú, hijo de Baraquel, Busita, y dijo: Yo soy joven, y vosotros ancianos, por tanto, he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. Yo decía, los días hablarán, y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Ciertamente, espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. No son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Por tanto, yo dije, escuchadme, declararé yo también mi sabiduría. He aquí, yo he esperado a vuestras razones. He escuchado vuestros argumentos, en tanto que buscabais palabras, os he prestado atención, y he aquí que no hay de vosotros quien redarguya a Job y responda a sus razones, para que no digáis nosotros hemos hallado sabiduría. Lo vence Dios, no el hombre. Ahora bien, Job no dirigió contra mí sus palabras, ni yo les responderé con vuestras razones. Se espantaron, no respondieron más, se les fueron los razonamientos. Yo pues he esperado, pero no hablaban, más bien callaron y no respondieron más. Por eso yo también responderé mi parte, también yo declararé mi juicio, porque lleno estoy de palabras y me apremia el espíritu dentro de mí. De cierto, mi corazón está como el vino, que no tiene respiradero y se rompe como odres nuevos. Hablaré pues y respiraré, abriré mis labios y responderé. No haré ahora acepción de personas, ni usaré con nadie de títulos lisonjeros, porque no sé hablar lisonjas, de otra manera, en breve, mi hacedor me consumiría.